Temas en el Evangelio de Juan. Los judíos despreciaban a sus vecinos samaritanos más aún que a sus opresores romanos. Los samaritanos eran vistos como corruptos, poco sinceros y quienes debían ser evitados a toda costa. Por eso, los viajeros de las regiones de Galilea evitaban la ruta más corta a Jerusalén, a través de Samaria, y en su lugar se desviaban a través de Perea, tomando el camino más largo. Te damos gracias, Dios, porque nos permites iniciar el estudio de la lección 5. Te suplicamos tu guía, te suplicamos que tú abras nuestro entendimiento para aprender cómo, Señor, evangelizar a quienes podemos nosotros tener prejuicios o nos tienen prejuicios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El testimonio de los samaritanos es el título de la lección 5. Estamos estudiando durante este trimestre temas basados en el Evangelio de Juan. Tómese un tiempo para memorizar Juan capítulo 4, versículo 42 según la Nueva Versión Internacional. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. El objetivo del estudio de esta lección es aprender cómo vencer los prejuicios para cumplir con la misión de evangelizar. Para Jesús no existen barreras que separen a las personas. Todos somos iguales para Él. Recordemos que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido, no al judío solamente, sino a todos los seres humanos. Por eso cuando Él asciende, deja la gran misión de ir y hacer discípulos a todo el mundo. Él siempre ha sido nuestro guía, siempre ha sido nuestro ejemplo. Le era necesario pasar por Samaria, dice el capítulo 4, versículo 4 de Juan. ¿Qué necesidad tenía Jesús de hacerlo cuando podía haber tomado la ruta al este del Jordán? Necesitaba tener una entrevista personal con una persona especial. El testimonio de los samaritanos. Recordemos un poco por qué es que los samaritanos y los judíos no se querían. ¿Por qué se odiaban tanto estos dos pueblos? Todo se inicia desde el tiempo de Salomón, cuando Salomón realmente cae en apostasía contra Dios y Dios decide dividir el reino de Israel, compuesta por las 12 tribus, en dos. 10 tribus se separarían de los herederos de David. Solamente se quedarían con 2 tribus. En el año 926 a.C. se produce la rebelión contra Roboam y 10 tribus se separan. En el año 875 a.C., Omri traslada a Samaria, la capital de Israel. Omri era el papá de Acab. En el 732 a.C., Tiglat-Pileser III deporta parte de la población y pone como rey títere de Israel a Oseas. Oseas del reino del norte. En el 722 a.C., Sargón II
conquista definitivamente Samaria y deporta a gran parte de su población, prácticamente a la mayoría. Al año siguiente aproximadamente, los asirios, ¿qué es lo que hacen? Repueblan Samaria con deportados de otros países. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de evitar las revueltas. En el 720 a.C., llevan a Samaria algunos sacerdotes no levitas, porque había problemas. Habían fieras que surgían, devoraban a la gente no sabía qué hacer, consideraban que Dios los estaba castigando, entonces llevaron a algunos sacerdotes, pero no eran levitas. En el 557 a.C., los samaritanos ofrecen taimadamente su ayuda para reconstruir el templo de Jerusalén, pero son rechazados. Esdras capítulo 4, versículos 1 al 3. Durante ese periodo de la reconstrucción del templo, primero a cargo de Zorobabel, los samaritanos se convirtieron en un escollo sumamente duros de vencer. Y por eso es que se deja de reconstruir el templo por mucho tiempo. En el año 500 o en el 430 a.C., Nehemías expulsa a Manasés del sacerdocio y su suegro Sanbalat le construye un templo en Samaria, en el monte Gerizim, Nehemías 13:28. Y en el 128 a.C., Juan Hircano, ¿no?, un gobernador etnarca de Judea, destruye ese templo de Samaria. Como verán, esta enemistad viene desde tiempos muy antiguos, desde el año 721, cuando estos pueblos ya habían prácticamente sido mezclados por los asirios. Pero la división viene desde el tiempo de Roboam, hijo de Salomón. La historia de los samaritanos. Ahora nos encontramos nosotros con Jesús. Y Jesús tiene necesidad de pasar por Samaria. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace bautizar más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario a Jesús pasar por Samaria? Jesús necesitaba tener un encuentro personal con una mujer de una reputación nada buena. Ya había tenido un encuentro personal con Nicodemo. A Nicodemo Jesús le enseñó las grandes verdades acerca del reino de Dios, le explicó qué es lo que necesitaba hacer para ser salvo. Ahora Jesús debía encontrarse con esta mujer, y si nosotros repasamos la historia de Nicodemo y de la mujer samaritana, vamos a encontrar muchas similitudes entre uno y otro. Ambos no entienden lo que Jesús les decía al principio. Ambos tratan las cosas literalmente. Le era necesario pasar por Samaria. ¿Para qué? Para buscar a esa mujer. Y esa mujer se convertiría en un instrumento de evangelismo muy poderoso, porque esa mujer, como veremos más adelante, llevó a todo el pueblo a Jesús. Entonces, Jesús va allí a Samaria, toma el camino corto, pero los discípulos dejan a Jesús solo porque no tenían que comer. Entonces fueron a comprar comida. Vino pues a una ciudad de Samaria, dice el versículo 5, llamada Sicar, junto
junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta, el mediodía, aproximadamente 12 del mediodía. Y la hora sexta realmente era la parte del día en la cual el sol quemaba más. Alguien podría decir un momento inapropiado para realizar obra evangelística. Y Jesús nos muestra que no hay tiempo ni lugar apropiado, todo tiempo y lugar son apropiados. Ahora nos encontramos con un tema que es bueno que lo tratemos: los prejuicios. ¿Qué son los prejuicios? Son ideas que nosotros tenemos acerca de algo o de alguien. Y entre judíos y samaritanos había muchos prejuicios, al tal punto que no se podían ver. No se podían ver. Y los prejuicios evitan que nosotros podamos llegar a evangelizar. Por ejemplo, gran parte de nuestros planes misioneros están dedicados hacia lugares de personas que económicamente no son muy solventes. ¿Por qué? Porque consciente o inconscientemente creemos que los que tienen mucho dinero no nos van a escuchar. ¿Se ha dado cuenta usted de ese detalle? Entonces Jesús va ahí al pozo y se va a encontrar con la mujer en una hora no adecuada, el mediodía. ¿Y por qué esta mujer iba al mediodía a sacar agua? ¿Por qué no iba como las demás mujeres más temprano o más tarde? Dicen algunos comentaristas que por la reputación que tenía, ella evitaba a las mujeres porque había muchos dichos, muchas cosas que se decían a sus espaldas, y entonces ella procuraba evitar tales encuentros. La mujer samaritana se encuentra con Jesús. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: dame de beber. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Le pide algo a esta mujer. Jesús no le ofrece algo, sino le pide. Posiblemente si Jesús le hubiera ofrecido algo a la mujer le hubiera rechazado de plano. ¿Por qué? Porque había una gran enemistad entre judíos y samaritanos. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Cómo es que me pides eso? Y la samaritana le saca a relucir la enemistad, el odio que reinaba entre judíos y samaritanos. El ofrecimiento de un favor podría haber sido rechazado, pero la confianza despierta confianza. Como en su encuentro con Nicodemo, Jesús sabe lo que hay en el corazón de los demás. En respuesta a la sorpresa de la mujer de que un judío pidiera tal favor a un samaritano, Jesús va directamente al grano. ¿Qué le dice Jesús? Le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La respuesta de la mujer fue como la de Nicodemo en el contexto de un nuevo nacimiento. ¿Cómo puede ser esto? La mujer dice: no tienes con qué sacar el agua. El pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Para el hombre natural,
las cosas espirituales les son difíciles de entender, generalmente nosotros somos literales, pero en el Evangelio muchas cosas se dicen de forma simbólica, tratando de relacionar con lo que conocemos. Y Jesús le dice, si me pidieras el agua, yo te daría el agua de vida. Y la mujer reacciona. Tú no tienes cómo hacerlo. ¿Acaso eres mayor? Tú no puedes, Señor. Y respondió Jesús, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¡Wow! ¿Qué significa esto? Y la mujer le dice, dame de esa agua para que no tenga yo necesidad ni venga aquí a sacarla. La mujer samaritana aquí ve como una especie de oportunidad de evitar tener que venir constantemente a sacar agua. Le dice, dame esa agua para ya no venir más aquí. Pero Jesús le estaba hablando de que ella necesitaba nacer de nuevo. Jesús le estaba hablando del Espíritu Santo obrando en la vida de las personas. El agua es necesaria para la vida. Los seres humanos no podemos existir sin ella, por lo que también puede ser una imagen poderosa y apropiada de la vida eterna. Por eso Jesús le dice, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él un manantial que brotará para vida eterna. Ahora la mujer está interesada y le dice, dame esa agua para que yo no tenga sed ni tenga que venir a sacarla. Miren, nosotros nos encontramos con mucha frecuencia con grandes verdades que la Biblia nos va revelando y que no entendemos al principio. Y esto es lo que estaba sucediendo con esta mujer. Aquí en la diapositiva encontramos un paralelismo entre Nicodemo y la samaritana. Nicodemo se oculta en la noche, la samaritana se oculta al mediodía. Nicodemo interpretó literalmente el nuevo nacimiento, la samaritana interpretó literalmente el agua de vida. Jesús le señaló la verdad espiritual a Nicodemo y a la samaritana Jesús la llevó al deseo de conocer más. Y como leemos nosotros en el capítulo 7, cuando Jesús le habla a los judíos acerca de ríos de agua viva, Jesús dice el versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Cuando le habla del agua viva, le está hablando a la mujer de la obra que haría el Espíritu Santo en ella. ¿Cómo es que el Espíritu Santo transformaría su vida y ella no tendría necesidad de tener que ir al mediodía a sacar agua? El momento en el cual el sol quema más, no tendría necesidad de esconderse de la gente, no tendría ya más razón de qué avergonzarse. Porque es eso lo que hace Dios en nuestra vida. Transforma nuestra vida. Nos reconstruye, nos recrea, nos da vida en abundancia. Le dijo a la mujer, dame de esa agua. Y ahora nosotros nos encontramos con Jesús, que le va a explicar a esta mujer en qué consiste. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido. ¿Qué es lo que encontramos? Jesús le está hablando a esta mujer de la necesidad de beber del agua de vida. Y ahora Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. En el versículo
16. Llama a tu marido y ven acá. ¿Y por qué Jesús da este giro en este tema? Aquí nos está enseñando algo importante. Necesitamos arreglar cuentas con Dios. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Como dice Isaías 1, si alguno está en pecado, si sus pecados son rojos como la grana, el Señor los va a limpiar. El Señor los va a limpiar. Cuando leemos nosotros el libro de Ezequiel en el capítulo 36, versículos 25 al 27, el Señor nos ofrece limpiarnos, lavarnos con agua limpia, cambiar nuestra forma de pensar, darnos un corazón de carne, darnos el Espíritu Santo que va a actuar en nosotros, y el Espíritu Santo nos va a enseñar cómo actuar, cómo andar, cómo vivir, guardando sus leyes, sus estatutos, sus preceptos. Es eso lo que nos promete el Espíritu Santo. Por eso Jesús le dice a la mujer, ve y llama a tu marido y ven acá. Le está diciendo, vamos a ordenar tu vida. Para que el Espíritu Santo empiece a trabajar en ti, es necesario que tú ordenes tu vida. Y entonces la mujer le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho. Y ahora Jesús le va a revelar su vida privada, su vida personal. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer fue sincera con Jesús. Cuando tú ores, sé sincero con Jesús. No pretendas encubrir lo que hay dentro de ti, lo que solo conoces tú. Cuéntaselo a Él. Cuéntale al Mesías. Y el Señor le dice, bien has dicho. Y la mujer le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Y ahora la mujer empieza a tocar otro tema. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en este lugar adoraréis al Padre. Y Jesús le quiere enseñar a la mujer que la forma correcta de adorar a Dios es en espíritu y en verdad. Y esa obra lo va a hacer el Espíritu Santo. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Entonces Jesús le dice, yo soy el Cristo. Yo soy el que habla contigo. Miren lo que hace Jesús. No encontramos en los demás evangelios que Jesús se haya revelado de la forma como lo hizo ante la samaritana. Jesús vio en el corazón de la mujer samaritana sinceridad. Vio en el corazón de la samaritana desesperación por arreglar sus problemas, por salir de todo ese problema en el cual ella misma se había metido. Ahora Jesús se revela cuando la mujer le expresa su esperanza. La mujer que le dice, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Él nos va a declarar. Miren, maravilla de maravillas. Jesús se revela ante esta mujer, le dice, yo soy. ¿Y cuál es la actitud de la mujer? En ese momento en la cual la mujer está a punto de decirle Señor y postrarse a sus pies, reconocerle, llegan inesperadamente los discípulos. Ellos habían ido a comprar comida. Y traen la comida, se lo dan al maestro, le dicen que coma y el Señor le dice, ya estoy almorzando, refiriéndose
a la tarea que desde niño, recuerden cuando se perdió a los 12 años y sus padres lo encuentran allí en el templo, dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Jesús se reveló a la mujer samaritana, el Cristo. Ahora Jesús aprovecha este momento en que aparecen los discípulos, interrumpen su obra de evangelización con la samaritana para hacerles ver que era tiempo de cosechar. ¿Ah? Era tiempo de cosechar. Entonces le dice, conversando con ellos, ¿verdad? Rabí, come. Él les dice, versículo 32, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Los discípulos pensaron que alguien le habría traído de comer. Jesús le dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y ahora les invita a ellos a pensar, dice, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y él dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Mientras Jesús conversaba con los discípulos y les enseñaba que era tiempo de cosechar, la mujer había ido a su pueblo. Dejó de lado sus prejuicios, dejó de lado sus miedos, dejó de lado todo. Se dirigió a la gente, a los vecinos, a sus vecinos samaritanos, a los que moraban en Sicar. ¿Y qué sucede? Les invita a ir a ver a Jesús. Les invita a conocer a Jesús. Y eso es lo maravilloso de esta historia. Esta mujer estaba esperando al Cristo, así como Felipe, así como Natanael, así como Andrés, así como Nicodemo. Ella quería ver al Cristo. Había escuchado que va a venir el Cristo y ahora el Cristo se ha revelado. Y con esta revelación, al darse cuenta que Él es el Cristo porque también le ha revelado toda su vida, ella simplemente se dirige aquí a su gente. Yo, dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Versículo 39. Me dijo todo lo que he hecho. ¿Qué testimonio de la mujer? Y miren, para estos samaritanos bastó la palabra de esa mujer con mucha mala reputación. Los vecinos, al escuchar que ella había encontrado al Cristo, y ella no dice encontrado, me parece que es el Mesías, me parece que es el profeta. Es lo que dice la mujer a los samaritanos. No le dice he encontrado, sino me parece que él es. Pero para los samaritanos fue suficiente. Me dijo todo lo que he hecho. El versículo 40 dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. El testimonio personal es la mejor semilla que podemos sembrar en el corazón de las personas. ¿Cuán poderoso es tu testimonio acerca de lo que Jesús hizo en tu vida? Así como el gadareno, el endemoniado, fue y contó a la gente cuán grandes cosas había hecho Dios en su vida, esta mujer contó a su pueblo lo que el Señor le había dicho sobre sus pecados, sobre su vida, y ella reconoció en él al Cristo. Y llevó a la gente a los pies de Cristo. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora hemos oído
nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Este es el testimonio de los samaritanos. Este es el Salvador del mundo. En la versión Reina Valera dice algo más. En este versículo 42 del capítulo 4 dice: y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Cuál es tu testimonio acerca de Cristo? Los samaritanos dieron un poderoso testimonio. Ante los samaritanos no se menciona que Jesús hiciera tantos milagros como hizo para con los judíos, pero ellos estuvieron dispuestos a creer primero a la palabra de una mujer, y una mujer que no era bien vista en la sociedad, una mujer que no era querida. Pero el mensaje de esa mujer fue tan convincente que ellos fueron a ver al Señor. Le pidieron que se quedara. Todo lo contrario hicieron los habitantes de Gadara. Le pidieron que se fuera. Y en esos 2 días que se quedó, aprendieron tanto del Maestro que ellos dicen: verdaderamente, este es el Salvador del mundo, el Cristo. Que este también sea tu testimonio. Que Dios te bendiga. Amén.